bendecimos. Santo y maravilloso eres Dios. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Tú eres santo y perfecto. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios, bendito y maravilloso eres Jesús. Oh, gloria al Señor. Tú eres perfecto, Dios. Tú eres perfecto, Dios. Aleluya. Al Señor sea la honra y la gloria. Tú eres perfecto, Dios. Te adoramos, Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Poderoso, 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 poderoso eres eterno. Dios incomparable. Tú eres fiel. Aleluya. Gloria, gloria, el que vive. Aleluya. Tú eres hermoso, Jesús. Tú eres hermoso, Jesús. Aleluya. Al Señor sea la gloria. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Tú eres fiel y maravilloso. Tú eres fiel y maravilloso, Dios. Bendiga a los hermanos que se van conectando, a los amigos, gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso eres, eterno Dios. Gloria el que vive por siempre. En esta noche procuramos dar o continuar el estudio que comenzamos el otro jueves, gloria en nombre de Jesús. Presentar, ¿verdad?, varios puntos, gloria en nombre del Señor. Aleluya. Tú eres santo, tú eres maravilloso. Dios incomparable, te bendecimos. Al que vive por siempre sea la honra, la gloria, el poder y la adoración. Aleluya. Tú eres grande y maravilloso. Tú eres especial, Señor. Tú eres especial, tú eres especial. Gloria, gloria al que vive. Santo eres eterno. Aleluya, aleluya. Antes de, ¿verdad?, de comenzar, hacemos oración al Señor. Gloria en nombre de Jesús. Poderoso eres eterno. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Tú eres perfecto, Dios. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos. Gloria, gloria al Señor. Eterno Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra, la gloria, el poder y toda adoración. Gracias por este día, por esta oportunidad, en el cual procuramos, Dios mío, traer un estudio de tu palabra, Dios, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, Dios eterno, que necesitamos de tu dirección, de tu presencia, que tú a través de tu palabra, Dios mío, seas tú trabajando en cada uno de los que hemos de escuchar tu palabra, Dios eterno, tanto hermanos como amigos, familiares, Dios eterno, que han de ser ministrados por tu palabra, Dios. Que conforme a tu propósito, Dios mío, seas tú obrando en cada uno de nosotros, Dios de la gloria. Que seas tú, Dios mío, manifestando tu gracia, tu poder, Dios mío, a través de tu palabra, Dios. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, Dios. Haz conforme a tus pensamientos y conforme a tus caminos, que son más altos que los nuestros, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Poderoso eres, eterno Dios. Bendito sea el que vive por siempre. Te adoramos y te glorificamos. Aleluya, aleluya. Tú eres especial en esta noche. Procuramos, como dije anteriormente, continuar, ¿verdad?, y traer unos puntos, ¿verdad?, acerca de la expresión que se utiliza antes de Cristo, cuando expresan esta frase, gloria en nombre del Señor Jesús,
y muchas veces se expresa cuando se hace mención de unos eventos históricos, gloria al nombre del Señor Jesús. Pero dándole un sentido de gloria al nombre del Señor Jesús, como que minimizando o opacando, ¿verdad? La persona de Jesús, gloria al nombre del Señor Jesús. Descartando en él muchas cosas, gloria al nombre del Señor Jesús, la cual vamos a procurar, ¿verdad?, mencionar, gloria al nombre del Señor Jesús, en esta noche. Y un ejemplo que podemos mencionar, gloria al nombre del Señor Jesús, cuando se deja de reconocer, se encuentra en Juan capítulo 8, versículos del 51 al 58, dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Había ya como que un conflicto en cuando Jesús estaba expresando estas palabras, gloria en nombre del Señor Jesús. Allí estas personas le estaban diciendo: ¿quién tú te crees que eres? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Gloria en nombre del Señor Jesús. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dando a entender su persistencia, gloria al nombre del Señor, algo que estas personas no podían entender, gloria al nombre de Jesús. Y en cierto momento un hombre llamado Felipe expresaba en Juan 14, versículos del 8 al 9, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Gloria al nombre del Señor Jesús. Como dije anteriormente, cuando se usa esta expresión antes de Cristo, dándole un significado para minimizar o opacar, ¿verdad?, la persona de Jesús, dejando de reconocer de quién verdaderamente es Jesús, gloria al nombre del Señor Jesús, quiero presentarle como 8 puntos, gloria al nombre del Señor Jesús, cuando esto sucede. Número 1, no se reconoce, ¿verdad?, como estamos insistiendo, la persistencia ni la deidad de Jesús. Número 2, se trata a Jesús como alguien más en la historia. Número 3, se trata como alguien que vino a traer una religión. 4, se trata como alguien creado. 5, no se reconoce su obra redentora. Número 6, no se reconoce como creador del hombre. 7, no se reconoce su palabra. Y 8, se desliga entonces el ser humano de su creador. Cuando no se reconoce la persona de Jesús, por último se desliga el ser humano de su creador, gloria al nombre de Jesús. Cuando tocamos estos 8 puntos, gloria al nombre del Señor Jesús, que comenzamos diciendo no se reconoce la persistencia ni la deidad de Jesús, dice la palabra en Filipenses 2, del 5 al 8, Filipenses 2, para los que lo van buscando, gloria al nombre del Señor Jesús. También vamos a considerar en Juan 1, versículos del 1 al 4, y en Hebreos 1, versículos del 2 al 3. Lo vamos a leer en Filipenses 2,
versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí ya está dando a entender de su deidad, gloria al nombre del Señor Jesús, de lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor al ser humano, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al nombre de Dios. Unas personas no quieren reconocer, como punto número 1, la deidad ni la persistencia de Jesús. Por aquí Filipenses nos está hablando de su divinidad, gloria en el nombre del Señor, de su deidad, gloria en el nombre del Señor Jesús, antes de que tomara forma corporal humana, gloria en el nombre del Señor Jesús. Juan 1, versículos del 1 al 4, dice, Juan 1, versículos del 1 al 4, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Todas las cosas por Él fueron hechas, incluyéndonos a cada uno de nosotros, los seres humanos, gloria al nombre del Señor Jesús. Hebreos 1, versículos del 2 al 3, también expresa, gloria al nombre del Señor Jesús. Hebreos 1, versículos del 2 al 3, dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria en nombre del Señor Jesús. Unas personas no procuran reconocer, ¿verdad?, de quién es Jesús, de quién es Cristo, quién es verdaderamente, gloria en nombre del Señor Jesús, opacando su persistencia, su divinidad, su deidad, gloria en nombre del Señor Jesús, cuando usan esta expresión, ¿verdad?, dándole un significado, un sentido de opacar, ¿verdad?, a la persona de Jesús. Cuando se usa esta expresión antes de Cristo, dando a entender, no, aquí hubieron unos eventos en la historia del ser humano que estuvieron mucho antes que Jesús apareciese, gloria en nombre del Señor Jesús. El punto número 2 se trata a Jesús como alguien más en la historia, gloria en nombre del Señor Jesús. Cuando se le resta a la persona de Jesús, se le trata como alguien más, gloria en nombre del Señor Jesús. Como alguien más que hizo varias cosas, gloria en nombre del Señor Jesús, como cualquier otro que pueda hacer otras cosas, gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Punto número 3 expresaba, se trata como alguien que vino a traer una religión. Cuando procuramos estudiar acerca de las religiones, usted va a encontrar de que cada una de las religiones tuvieron un comienzo. Hay una fecha de fundación de cada una de las religiones. Tal vez hoy nosotros nos llamamos cristianos por Cristo. Entonces muchas personas pueden decir, no, pues entonces hubo un comienzo para los que hoy se llaman cristianos, cuando la persona de Cristo apareció
en escena, pero tenemos que entender de que, número uno, Cristo no vino a traer una religión. Tenemos que entender de que Cristo lo que vino fue a reconciliarnos con el Padre. Tenemos que entender que primeramente Dios creó a Adán y a Eva, y por causa de esa desobediencia se tronchó aquella relación que había primeramente. Siempre Dios ha querido tener esa relación con su creación, gloria al nombre del Señor Jesús. Pero por haber desobedecido el ser humano, se troncha, se interrumpe esa relación. Entonces el verbo se encarna, gloria al nombre del Señor Jesús, en aquel, ¿verdad? En aquel hombre, gloria al nombre del Señor Jesús, para dar su vida, a través de él reconciliarnos, gloria al nombre del Señor Jesús. Lo que vino a hacer Jesús es a que nosotros volvamos a tener esa relación que siempre el Padre quiso tener con nosotros. No fue una religión que él vino a traer, sino a restablecer esa relación que siempre el Padre ha querido tener con su creación, con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que entender que hay muchas personas, ¿verdad? O hay personas que quieren, cada vez que se le habla de la palabra del Señor, lo que te dicen, no me vengas a hablar de religión. Te quiero decir que el Dios no es una religión, ni Jesús no es tampoco una religión, es nuestro creador. Por causa de él es que estamos en esta tierra. Gloria al nombre del Señor. La palabra expresa que él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Gloria al nombre de Jesús. Cristo vino a restablecer, que a través de él pudiéramos tener nuevamente ese acceso al Padre. Gloria al nombre del Señor. Como siempre el Padre lo ha deseado. Por eso el Padre crea al ser humano, para tener esa intimidad y esa comunión con él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Poderoso, que como dije anteriormente, pues se vio tronchada, por decirse así, fue interrumpida, mejor dicho, por causa de la desobediencia del hombre. Gloria al nombre de Jesús. Cuarto punto se trata a Jesús como alguien creado. Cuando buscamos el significado de creado o de crear, es producir algo que antes no existía, generar la existencia de algo o de alguien, gloria al nombre del Señor Jesús, producir algo que antes no existía. Pero los versículos en Filipenses 2, 5 y 8 nos contestan, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesús, de que Jesús no fue creado. Gloria al nombre de Jesús. Isaías 40, versículo 28, dice, Isaías, para los que están anotando, Isaías capítulo 40, versículo 28. Gloria al nombre de Jesús. Permítanme un segundo. Ya estamos aquí. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Y Filipenses dice, Filipenses 2, 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Dónde estaba la persona de Jesús? En su plenitud, en su deidad, gloria al nombre del Señor, juntamente con el Padre, atribuyéndose así como creador de los cielos, de la tierra, del universo, gloria al nombre del Señor Jesús.
atribuyéndose así su eternidad. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Verdad? Ese fue el cuarto punto. Se trata como alguien creado a través de la palabra. Entendemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, se le da la noticia a María, ¿verdad?, de que iba a tener ese privilegio. José, ¿verdad?, que era su esposo, ¿verdad?, tuvo una cierta duda en cuanto a la persona de María. Un ángel llega allí y dice, no tenga miedo en esto, porque lo que hay allí es engendrado por el Espíritu Santo, no creado, gloria al nombre del Señor, engendrado por el Espíritu Santo. Quinto punto, no se reconoce su obra redentora. No se reconoce su obra redentora, pero Isaías capítulo 53 expresa: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si nosotros dejamos de reconocer lo que el Verbo, lo que Jesús hizo, de que se despojó, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se humilló a sí mismo haciéndose hombre, y al grado tal de que padeció conforme a lo que estamos leyendo en Isaías 53. ¿Qué sentido tiene el hombre en esta tierra? Gloria en nombre de Jesús. Si Cristo no hace esto, ¿dónde estuviésemos hoy nosotros? La palabra dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero también sigue diciendo la palabra que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que usted y yo, nosotros, el ser humano, había pecado contra Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero qué bueno que el Dios maravilloso se encarnó y fue hasta el Calvario, fue hasta la cruz, gloria al nombre del Señor Jesús. Tomó nuestro lugar, gloria al nombre de Jesús. Pero hay un ser humano que no quiere reconocer lo que Cristo hizo en favor de nosotros, no quiere reconocer quién es la persona de Jesús, al grado tal de lo que, ¿verdad?, hizo, gloria al nombre de Jesús. Algo tenemos que entender, que al Calvario no fue una religión, al Calvario no fue un modo de pensar o una filosofía. Al Calvario fue el Dios encarnado, el Verbo encarnado, gloria al nombre del Señor Jesús. Se hizo maldición por nosotros, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Tomó nuestro lugar, gloria que vive por siempre. Pero continuamos escuchando la expresión antes de Cristo. Tú no estabas, Jesús. Tú eres alguien más. Tú eres alguien que viene a traer una moda o un tipo de pensamiento. Tú eres alguien más que viene a traer una religión más en esta tierra. Gloria al nombre de Jesús. No están entendiendo y no están reconociendo quién es la persona de Jesús. Sexto punto dice: no se le reconoce como creador del hombre. Gloria al nombre de Jesús. Ya lo hemos leído tanto en Filipenses 2:5 al 8, como Juan del 1 al 4, como en Hebreos capítulo
1, versículos 2 y 3, y por ahí pudiéramos seguir mencionando textos bíblicos de quién es la persona de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Séptimo punto, gloria al nombre del Señor. Cuando no se reconoce a la persona de Jesucristo, pues tampoco se reconoce su palabra. Se tiene en poco, gloria al nombre del Señor. Se tiene como un libro de historia, gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. No estamos entendiendo que la palabra del Señor, ahí eso es vida, gloria al nombre del Señor Jesús. Allí hay libertad, allí hay salvación. Allí vamos a encontrar la voluntad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Allí está plasmada, ¿verdad?, el deseo de Dios para con el ser humano. Allí está plasmado los pensamientos del hombre y el corazón del hombre. Están allí registrados en la palabra, tanto aquellos que le sirven como aquellos que no le sirven. Allí está en la palabra del Señor. Antes que el ser humano pisara tierra, ya había un conocimiento pleno de Dios y está allí plasmado en la palabra. Gloria al nombre de Jesús. A Dios no se le escapa ninguna. Nosotros nos creemos muy pensadores, muy filósofos y muchas cosas, gloria al nombre de Jesús. Pero siempre hay una palabra que nos va a confrontar y nos va a desnudar, gloria al nombre de Jesús. Y nos va a decir quién realmente nosotros somos, gloria al nombre de Jesús. La palabra expresa: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Se pueden inventar cuánto libro hay, pero la palabra siempre va a permanecer, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Jesús expresaba, y la palabra que habéis escuchado, ella misma será, por decirse así, el juez, gloria al nombre del Señor Jesús. Es interesante que la palabra está allí para darnos vida, para que a través de ella alcancemos el conocimiento, la voluntad del Padre, que a través de ella podamos alcanzar esa salvación, el favor de Dios. Pero a la misma vez, si no hacemos caso, si dejamos de reconocer quién es la persona de Jesucristo, su palabra, pues esa palabra va a ser en contra nuestra, va a usarse para juzgarnos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquella palabra que el Señor nos la envía para darnos vida, ya en ese momento no va a funcionar para dar vida, sino para juzgar nuestras acciones. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el que vive. Cuando no se reconoce todos estos 7 puntos que le acabo de mencionar, pues vemos lo que estamos, ¿verdad?, valga la repetición, viendo cómo el ser humano se conduce sobre la faz de la tierra, que se desliga de su creador, buscando otras cosas, otros pensamientos, otras filosofías, gloria al nombre del Señor Jesús, en su proceder, en su caminar, gloria al nombre del que vive. Cuando se deja de reconocer quién es la persona de Jesús, usando la expresión antes de Cristo, tal evento sucedió en historia, y ese, como dando a entender, ese evento es mucho más importante que la persona de Jesús. Gloria al nombre, porque ocurrió antes. Pero si nos dejamos llevar porque ocurrió antes, pues hemos acentuado que Cristo siempre ha estado. Siempre Cristo ha estado. Nosotros no estábamos en el panorama. Gloria al nombre de Jesús. Como Job, como Dios le decía a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? ¿Dónde estabas tú? Gloria al nombre de Jesús. Y esa es la pregunta que Dios le hace hoy a cada uno de nosotros y a la raza humana que se cree que es muy superior, se cree, no sé. Gloria al nombre de Jesús. ¿Dónde tú estabas? El ser humano le dice a su creador: ¿dónde estás tú? Pero aquí la pregunta como que está mal. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. El sentido que se le da a esa expresión antes de Cristo. No
como para reconocer, sino para minimizar, ¿verdad? Opacar su persona. Gloria al nombre de Jesús. Como alguien que salió en algún momento de la historia y vino a traer algo, como otras personas que pueden traer algo más. Gloria al nombre de Jesús. Pero por causa de Cristo es que hoy nos podemos encontrar aquí en esta tierra, y no tan solamente es nuestro creador, sino es aquel que se encarnó para entregar su vida por amor a cada uno de nosotros, y que a través de él podamos accesar al Padre, y que a través de él podamos accesar, ¿verdad?, al cielo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Como muchas personas suponen llegar al cielo, pero no reconociendo quién es la persona de Jesucristo. Eso no rima. Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la vida y la verdad, y nadie irá al Padre sino a través de mí. ¿Cómo una persona puede accesar al cielo si no reconoce la persona de Jesucristo? Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiere quitar el puente, que es el único medio para poder pasar al otro lado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nos queremos inventar un sinnúmero de caminos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso la palabra es bien clara, dice: y hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Tú quieres llegar al cielo, pues tienes que reconocer a la persona de Jesucristo, quien verdaderamente es, lo que Él hizo por amor a ti y por amor a mí. Gloria al nombre del Señor, dándole el sentido y el peso que merece. Gloria al nombre del Señor Jesús. Jesús no es algo más que llegó o alguien más que llegó. Gloria al nombre de Jesús. Jesús es el dador de la vida. El dador de la vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y es el que la iglesia está esperando. El que ha prometido que viene. Gloria al nombre del Señor. ¿Y quién es la iglesia? Es todo aquel que le ha confesado como único y exclusivo Salvador. Es todo aquel que ha procurado vivir en obediencia a su palabra. Esa es la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Jesucristo no viene a buscar otras personas, sino una iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aquel que le ha reconocido en su corazón, ha reconocido el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Jesús. ¿Verdad? Es el estudio, ¿verdad? Fue un poco más corto que la vez anterior, pero le hago un llamado a los amigos, ¿verdad?, que están escuchando, o a los familiares, o a ti, amigo, que por alguna razón pues te apartaste, y no vengo a señalarte ni a juzgarte por eso, sino a decirte que todavía hay oportunidad, todavía está la puerta abierta. Y tú has escuchado la palabra del Señor. Tú la has escuchado y tú sabes de que Cristo viene. Gloria al nombre del Señor Jesús. La palabra dice que Dios no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día, hay un Dios paciente allí esperando que tú, ¿verdad?, abras nuevamente tu corazón. Está tocando a las puertas de tu corazón, como dice Apocalipsis: aquí yo vengo y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Esa es la oportunidad de que Cristo, ¿verdad?, nos brinda. Gloria al nombre del que vive por siempre. Amigo, tú tienes que entender y reconocer de quién es la persona de Jesús. A veces vemos X persona y wow, qué tremendo fulano, cómo juega, cómo canta, qué buen actor es. Gloria al nombre de Jesús. Y para nosotros es un privilegio poder tal vez
llegar a conocerle o tener su fotografía o su autógrafo. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Gloria al nombre de Jesús. Pero si tú entendieses de quién verdaderamente es Jesús, gloria al nombre del Señor. Él está por encima a todo artista, a todo atleta, deportista reconocido en el mundo entero. Gloria al nombre. Él está por encima de ellos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Entiende de lo que Él fue capaz de hacer por amor a ti. Tómalo personal, gloria al nombre de Jesús. Que el Dios Todopoderoso se encarnó para entregarse, para tomar nuestro pecado, llevarlo en sí, gloria al nombre de Jesús. Por amor a nosotros, lo que nos correspondía a nosotros, Él tomó nuestro lugar. Gloria al nombre de Jesús. Y está a la diestra del Padre, allí abogando también, gloria al nombre de Jesús. Abogando, intercediendo, diciendo, Padre, ten misericordia. Aleluya. De este hombre, de esta mujer, de este joven, ten misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Gloria al nombre de Jesús. No cualquier vida, sino vida en abundancia. Él vino a dar gozo verdadero. Él vino a dar una paz verdadera. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo os doy no la doy como el mundo la da. Gloria al nombre de Jesús. El mundo trata de ofrecer una paz mientras no te suceda una situación, mientras no te llegue una mala noticia, pues hay paz. Pero cuando llega el momento difícil, entonces esa paz se acaba. Pero la paz que Dios ofrece, la paz que Jesús ofrece, aun cuando tú estás atravesando por un momento difícil, allí se manifiesta esa paz, gloria al nombre del Señor Jesús. Allí se manifiesta el gozo del Señor. Por eso dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Es algo que solamente tú lo puedes hablar cuando tú mismo lo experimentes. Cuando tú mismo puedas tener esa experiencia, tú vas a poder decir, wow, verdaderamente esta persona está en lo cierto. Solamente yo te invito, haz la prueba. Reconoce a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador y tú vas a entender por ti mismo si lo que se te estaba hablando es una pura religión o algo más allá que eso. Si yo te estoy hablando de una religión, pues no va a suceder nada. Pero estoy convencido por experiencia propia de que algo va a suceder. Con tan solamente tú reconocer, alzar tu mirada al cielo y reconocer a la persona de Jesús. De lo que Él fue capaz de hacer por amor a ti. Gloria al nombre del Señor Jesús. No fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Y al grado, por eso dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, de la profundidad que hay allí, gloria al nombre, de lo que Dios nos quiere librar. Hay un infierno tan real como el cielo y Dios no quiere que el ser humano llegue allí. Por eso hizo lo que hizo a través de su Hijo. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros íbamos destinados a ese lugar porque lo merecíamos. Y Dios proveyó en Jesucristo esa oportunidad. Gloria en nombre de Jesús. Aprovecha, amigo que está alejado del Señor, la oportunidad de que Cristo te está ofreciendo. Oh, gloria en nombre de Jesús. Aleluya. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Si te quieres reconciliar, si quieres aceptar, abrir tu corazón a Jesucristo, háznoslo saber y estamos deseosos que orar, ¿verdad? Por ti, gloria en nombre de Jesús. Para que la misma experiencia que hemos tenido con el Señor, tú también la tengas. Y te está hablando uno de que en un momento dado no quería cuentas con Dios, por si acaso. Esto te ayuda también.
No quería cuentas con Dios, no simpatizaba con las cosas de Dios, estaba totalmente de espaldas a Dios. Pero llegó un gran día que tuve un encuentro, una experiencia con Jesucristo, una experiencia real y verdadera, cuando yo pensaba que lo que era una mera religión, gloria al nombre del Señor Jesús, de palabras bonitas, de canciones bonitas, y se habla de Dios y qué chévere, y nada más. Eso era mi mentalidad, hasta que tuve ese encuentro, ese choque con Jesús, gloria al nombre del Señor, y cambió mi vida, me llenó ese vacío que había en mí y me hizo una nueva persona. Antes no quería cuentas con Dios y hoy estoy hablando de Él a través de estos medios. Por mi mente nunca pasaba que yo iba a estar hablando de Jesús y hoy me encuentro en este año 2020 hablando de Jesús, de lo maravilloso y bueno que es. Gloria a Dios. Oh, gloria en nombre de Jesús. Te digo, amigo, que Cristo es real. Dios es real y se quiere hacer una realidad en tu vida. Él no quiere que tú lo sigas mirando como un Dios lejano que está en algún lugar en el cielo, sino se quiere meter dentro de ti y hacer de ti una nueva persona. Solamente lo que tú tienes que hacer es reconocer a Jesucristo. Solamente tú lo que tienes que reconocer tu condición, tu necesidad de Él. Tú lo que tienes que hacer es reconocer tu condición de pecador. Gloria al nombre de Jesús. Reconoce a Cristo lo que hizo por amor a ti. No desaproveches esta oportunidad, porque luego si desaprovechas esta oportunidad y se cierra la puerta, entonces estarás una eternidad recordando este momento. Las oportunidades que Dios te dio. Aleluya. Por toda una eternidad. Aleluya. Pero Jesús te ofrece una eternidad con Él. En gozo, paz, alegría. Donde no va a haber llanto, donde no va a haber dolor, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber malas noticias, donde no va a haber problemas, donde no va a haber enfermedad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Atrévete, amigo, a recibir a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué tienes que perder? Hazte la pregunta, ¿qué tienes que perder? Gloria al nombre de Jesús. Cristo te ama de una manera indescriptible. No se puede explicar de la manera que el Señor nos ama. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero hacer oración por ti, amigo. Insisto, abre tu corazón al Señor, amigo. Insisto, reconcíliate con Dios. Y a los hermanos que nos están sintonizando, nos están viendo, sigamos peleando esta buena batalla de la fe. No abandonemos, no renunciemos. Porque Cristo se entregó por nosotros. ¿Cómo vamos a abandonar? Vienen situaciones, sí, vienen muchas cosas. Pero sigamos sostenidos de su mano. Oh, gloria en nombre de Jesús. Sigamos peleando esa buena batalla. Ya está a la puerta el deseado, el amado está a la puerta. Aleluya. En un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra. Y ahí aún poquito, decía Pablo. Oh, gloria. Y el nombre de Jesús. Y eso lo dijo Pablo, a un poquito en ese momento. ¿Cuánto será más ahora? Gloria en nombre de Jesús. Sigamos, querido hermano, peleando, orando unos por los otros. Gloria en nombre de Jesús. No se detenga, aleluya. Pelee contra todo aquello que viene en contra. Así que los momentos o los tiempos se siguen poniendo más fuertes para la iglesia. Pero mientras haya una iglesia conectada con Jesús, aleluya. Mientras haya una iglesia conectada con el Padre, podemos perseverar hasta el final. Aleluya, aleluya. Oh, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Sigamos hacia adelante. Oh, gloria en nombre de Jesús. A ti, hermano, si tienes uno a tu lado, dile, siga hacia adelante, dale una palmada.
sigamos peleando. Oh, gloria en nombre de Jesús. Ya estamos cerca, ya estamos a un paso. Gloria en nombre de Jesús. Gloria a Dios. No, que no se aplica a nosotros ese refrán que dice que después de tanto nadar para morir en la orilla, oh, gloria en nombre del Señor Jesús. No, no, no. Ya estamos ahí. Gloria en nombre del Señor Jesús. Ya las señales están ahí. Poderoso era el que vive. Lo otro que vamos a ver es al amado en las nubes. Eso es lo otro que vamos a ver, al amado en las nubes. Gloria en nombre del que vive por siempre. Hago oración. Eterno y Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu Hijo amado, en cual se encarnó por amor a nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta muerte de cruz, que padeció por cada uno de nosotros, que fue al Calvario tomando nuestro lugar, procurando evitarnos el castigo eterno. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias te damos por el Consolador Jesús que enviaste para ayudarnos en este camino. Gracias, eterno Dios, por tu fidelidad, por tu palabra, Dios eterno. A ti presento primeramente a los amigos que nos escucharon, familiares, que tú continúes convenciéndole a través de tu Santo Espíritu de juicio, justicia y de pecado. Aquel que se apartó, Dios mío, así como el hijo pródigo, que tú le hagas entender para que vuelva en sí, Dios mío, y corra a tus brazos. Por los hermanos en la fe, Dios mío, para que tú le des la fortaleza que ellos necesitan, Dios. Ahora, Dios mío, yo te pido que tú le llenes de tu santa presencia. Tu Santo Espíritu allí les abrace, Dios mío, le avive, le reanime, Dios eterno. Que dé la fortaleza que ellos necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. No es cualquier nombre, es en el nombre de Jesús, es en ese nombre que es sobre todo nombre, te lo estamos pidiendo, Dios eterno. Gracias te damos por Jesucristo, gracias te damos, Dios eterno. A ti y solo a ti damos la honra y damos la gloria. Amén y amén. Dios bendiga hermanos, amigos y familia que nos pudieron sintonizar. Dios les bendiga.